Entonces, como les comentaba, lo del glaciar lo vamos a ver presencial la próxima semana. Entonces, ahí la idea es que resolvamos las dudas. Yo me imagino que deben haber dudas porque cuando veamos la imagen satelital vamos a ver en realidad, ¿cierto?, cómo se ve en planta y en perspectiva también estas morfologías, ¿cierto?, asociadas a los glaciares. Así que la idea es que avancen un poco o háganse una idea, ¿cierto? Vayan a investigar en su Google Earth, buscar zonas de glaciares, ¿cierto? Para tener una idea de dónde van a mapear. Como les dije, pueden mapear en distintos lados, no necesariamente en una sola zona. Aquí van a tener libertad para que investiguen y busquen. Eh, y, em, y vamos a avanzar con la siguiente unidad para no perder, ¿cierto?, tanto tiempo y podamos hacer todas las actividades y la materia que tenemos pensada, porque nos falta geomorfología de remoción en masa, que es muy importante, que son las caídas de rocas, deslizamientos de rocas, aluviones. También nos falta geomorfología volcánica, que son las morfologías que dejan el paso de un volcán o el volcán en sí. Y también tenemos morfología morfotectónica, que es la morfología asociada a las fallas en tectónica. Ujú. Sí. No nos falta nada más, ¿no? Ya, entonces vamos a hablar de las dunas. ¿Alguien ha visto alguna duna alguna vez en su vida? Sí, profe. ¿Dónde has visto, Patricio? Conversa conmigo, no me dejen sola aquí. ¿Dónde han Yendo visto? hacia Punta de Choro hay sectores de dunas. Ya, sí, donde está la playa de la Pulillao, ¿cierto? Por Sí. ahí está protegida esa playa por dunas. Muy regular. Maitencillo, También, ¿cierto? También hay dunas por ahí. Morrillo parece que se llama por acá. Morrillos acá, en la zona cercana, ¿cierto? Ay, bueno, tengo formatear mi computador y no entiendo nada de lo que hay. Voy a abrir Google Earth para mostrarles. Oh, Google Earth, que vienen llegando. Estamos hablando sobre las dunas. Si alguien ha conocido o ha visto alguna duda, no puedo creer que no tengo. La Catherine está con tu micrófono prendido. Oh, disculpe, profe. No, no importa si no estamos haciendo nada importante por ahora. Pero te lo aviso para que no haya un. No puedo creer que no tengo instalado Google Earth. Es por una este computador, no tengo nada instalado. Vamos a instalarlo aquí. Sí, excepto tu mano. Ya. Ya, entonces vamos a hablar la clase. Cuando se instale, vamos a ver la imagen satelital. Entonces, primero vamos a hablar sobre qué dunas conoce. Ya me dijeron Morrillo, me dijeron el Mantencillo. ¿Alguien más conoce a otra duna? ¿Cuál es esa duna que está ahí? ¿Alguien la conoce? Y acá en Chile. Parece como que Arabia Saudita, pero es en Chile. ¿De una bien? Esto es San Pedro de Atacama. Esta es la cordillera de la sal. ¿Se dan cuenta? Eso bien blanco. Todo eso son sal, sulfatos y cosas así. Se encuentra ahí cerca. Este es el Valle de la Luna. Hay algunas dunas ahí. Eh, ¿Por qué bajé Google Earth? Porque quería mostrarles también que acá cerca nosotros tenemos dunas. Como dijeron, Morrillos, acá está al lado, ¿cierto? Yendo hacia Tutelarillo, encontramos dunas. Y en la misma ciudad vamos a encontrar dunas. Lamentablemente existe construcción sobre, entonces las dunas que se mantienen son bastante escasas.
permitir el acceso, permitir todo el acceso. Entonces, primero vamos a hablar sobre los conceptos previos y los que son necesarios para poder generar este tipo de dunas. ¿Qué tipo de ambiente necesitamos? Son ambientes más desérticos, áridos o de estepa, que van a ser estos semiáridos. ¿Dónde encontramos este tipo de ambiente? Lo podemos ver, por ejemplo, aquí en Atacama, en la zona norte de Chile. También se puede ver en la zona más de la Patagonia, que es más estepa. Clásico va a ser el Sahara, ¿cierto? Desierto del Sahara es nuestra idea de película, ¿cierto? Que tenemos sobre las dunas. También hay zonas en la parte de Sudáfrica, ¿cierto? También vamos a poder encontrar. Las dunas también son típicas de algunos sectores en Australia. Australia tiene, si bien no tiene grandes montañas y cosas así, como clima es muy parecido a lo de Chile. Lo encontramos siempre como en la misma, ¿cierto? Latitud, cerca del mismo trópico de Capricornio. También se encuentra en zonas de Sonora, ¿cierto? Aquí esto es como en la parte, en la costa oeste de Estados Unidos. También tenemos sectores así, aquí como de Rusia, arriba de la India, ¿cierto? También sectores de la India, Irán, Turquestán, ¿cierto? Que van a ser zonas en las cuales vamos a poder encontrar este ambiente asociado a, eh, a las dunas. Entonces, estos desiertos y estas estepas están concentrados más o menos entre los 20 y los 30, y que van a coincidir con estos cinturones anticiclónicos subtropicales. ¿Qué significa eso? Que van a ser estas masas de aire que en movimiento en zonas bajo el trópico. Entonces, aquí el descenso de aire seco inhibe la formación de nubes y la precipitación, y por ende vamos a generar zonas bastante secas, ¿cierto? Por el contrario, el cinturón de presión, conocido como la depresión ecuatorial, está asociado a las áreas que se encuentran más lluviosas. Entonces aquí vamos a tener las zonas más lluviosas, ¿cierto? Y en las partes arriba y abajo, ¿cierto? Anticiclón, vamos a tener zonas mucho más secas. Eh, en estas mismas zonas nos vamos a encontrar con bastantes arenas que se van a acumular en desiertos y en semidesiertos, también como a lo largo de la línea de la costa. Vamos a ver que la zona costera también va a ser zona importante, por lo menos en Chile, para la zona de formación de dunas. Entonces, ¿qué es lo que va a ser una duna? La duna va a ser esta morfología resultante del depósito o acumulación, ¿cierto? Estoy grabando, pero... No, sí, estoy grabando. Van a ser estas morfologías resultando, ¿cierto? De un depósito, una acumulación de una arena eólica, que es una arena transportada por el viento, ¿cierto? Y que van a estar en montículos o biocrestas. Vamos a empezar a acumularla, ¿cierto? Y vamos a ver que la dirección del viento va a ser un factor predominante para ver la morfología de la cual la duna va a tener. ¿Qué cosa va a ser importante también en la duna? Su granulometría. Vamos a tener granos finos a medio, de buena selección y buen redondeamiento. ¿Por qué va a ser grano fino a medio? ¿Cierto? Porque es la arena que va a poder ser transportada por el viento, ¿cierto? Más grande después ya el viento no lo puede transportar, a menos que sea un viento patagónico, ¿cierto? De 90 kilómetros por hora. Buena selección, ¿por qué? Porque la energía del viento generalmente va a ser constante, entonces vamos a traer el mismo tamaño de arena. Y redondeamiento va a ser porque esta arena no solamente está erosionada por el viento, sino que ya viene erosionada por agentes anteriores, ya sea por la arena del mar, por ejemplo, que ya viene con eh, redondeamiento de los ríos, después redondeamiento por estar en el mar y después transportada por el viento. Entonces ya vienen con un buen trabajo, ¿cierto? Con una buena esfericidad, con un buen redondeamiento. Y mineralógicamente, ¿qué podemos encontrar en las dunas? Vamos a ver una variación que va a depender finalmente del origen de la arena, pero generalmente vamos a encontrar harta variedad feldespática, o sea, plagioclase y feldespatos potásicos, material volcanoclástico también, aortocuarcítica, o sea, con harto cuarzo, y una notable escasez de mica. ¿Por qué esto es importante? Porque las micas generalmente van a tener mayor fragilidad, como van a ser estas capas delgadas, y por ende no van a ser preservadas para poder ser parte de este depósito. Generalmente van a presentar un característico color marrón, café, ¿cierto? Café claro, café oscuro, y también puede llegar a ser rojizas,
Eso van a ser propio de la oxidación de los minerales ferromagnesianos, ¿cierto? Hablamos que estos minerales que tienen hierro y magnesio, cuando se encuentran en presencia del oxígeno, van a cambiar de color y van a verse rojas. Uno puede ver paleodunas, o sea, dunas muy antiguas, bastante rojas, ¿cierto? Bastante oxidadas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? En las imágenes vamos viendo el proceso de cómo se va a ir formando estas dunas. Vamos a tener una capa, ¿cierto? Que empieza a avanzar, ¿cierto? Vamos a generar estas ondulitas. ¿Han escuchado esa palabra antes? En Strati quizá la deben haber visto, ¿no? Sí, quizá. Silencio. Sí, profe. Gracias, Catherine. Ya, ¿cierto? Tenemos estas formas que las deja el viento, las deja el mar, ¿cierto? El flujo de agua generan estas ondulitas. Si ustedes caminan por la playa, se van a dar cuenta que en el borde en la arena, ¿cierto? En ese flujo donde va pasando el agua, vamos a ver estas ondulitas, ¿cierto? También en la arena de la playa, donde no hay agua, también vamos a ver ondulitas cuando haya pasado el viento. Luego esto va a ir generando capas sobre capas, ¿cierto? Y va a ir cambiando la dirección de estas capas según cómo vaya cambiando la dirección del viento. Por ejemplo, aquí va hacia la derecha, ¿cierto? Y vamos generando estos montículos y esta estratificación cruzada, que es un tipo de estratificación que me habla de cambios de flujos, como lo vemos acá, ¿cierto? Estratificación cruzada, tengo estratificación para allá, para acá, para allá, se va cruzando. Y ¿cuándo se genera? Cuando la dirección del viento cambia. Y eso va a depender, ¿cierto?, del lugar en el que nos encontremos. Ay, se salió. Se completó la instalación. Voy a abrir el Google Earth. Ahí. Ya. Ahora, va a haber una palabra importante cuando hablemos del viento y de las dunas, que es la deflación, que finalmente va a ser el proceso por el cual el viento arrastra y transporta los sedimentos. Así se llama. Nosotros teníamos en el agua, teníamos la saltación, la tracción, eh, la flotación, ¿cierto? Y en este caso, para el viento hablamos de la deflación, ¿cierto? Cómo este material va a ir arrastrándose, saltando también y siendo transportado por el viento. Y no solamente vamos a tener acumulación de sedimentos, sino que el viento también va a generar abrasión, o sea, también va a abrasionar y va a desgastar las rocas, ¿cierto? Producto al choque de las partículas que van siendo transportadas con otras rocas. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Este es clásico de precipitación digo, abrasión por viento. Generalmente los flujos no viajan con la misma fuerza en el mismo lado, ¿cierto? Generando erosiones diferenciadas, como podemos ver, ¿cierto? En la imagen de abajo. Las dunas, mientras avanza y avanza el viento, vamos a ver que va a tener distintas partes. Como pueden ver, vamos a ver una parte más larga y una parte más corta. Muy parecido a lo que vimos recién con los glaciares, ¿cierto? Con los drumlins, ¿cierto? Que teníamos una zona más larga y una zona más baja. Esto nos habla sobre el barlovento y el sotavento. Entonces, podemos ver en la imagen de arriba, ¿cierto? Que primero la dirección del viento me indica que es hacia la derecha. Entonces, la zona que va a estar expuesta al viento se va a llamar el barlovento, o en inglés se llama el stoss. Y la zona en la que va a estar protegida del viento, que es la parte de atrás, ¿cierto? Se va a llamar el sotavento. En inglés, no me acuerdo cómo se llama, pero en la otra diapositiva debe estar. Entonces tenemos que entender que, al igual que los glaciares, las dunas se mueven, ¿ya? Las dunas son dinámicas también, son seres, bueno, no son seres vivos, pero son seres móviles que vamos a tener, que va a ir avanzando el barlovento, ¿cierto? El barlovento, como ven en la línea apuntada, va a ir disminuyendo y va a ir aumentando, ¿cierto? Sotavento. Y eso hace que las dunas avancen. Acá lo podemos ver, ¿cierto? En un corte transversal, en la imagen de abajo, que nos muestra dónde estuvo antiguamente la duna y dónde va ahora. Eso es porque siempre el material de la parte del barlovento va a ser erosionado por el viento y transportado en la parte del sotavento.
En este caso tenemos otro tipo de duna. Vamos a ver que estas formas, cada una tiene un nombre que va a depender de la clasificación del tipo de duna. Entonces va avanzando, ¿cierto? Y va bajando. Entonces, aquí está el STOS, ¿cierto? La cresta va a ser el punto, ¿cierto? Que marca la diferencia entre el barlovento y el sotavento. Y como les dije, ¿cierto? Vamos a tener una migración de la duna, ¿cierto? Una zona en la cual vamos a estar constantemente moviendo. También vamos a tener zonas, por ejemplo, que son las zonas interduna, cuando tenemos más diferenciación entre duna y otra. Podemos tener zonas entre medio, que van a ser zonas generalmente donde se acumula agua también y hay vegetación. Le voy a mostrar dónde estamos. Chile, Antofagasta, ¿no? La Serena. Sí. Ya, entonces estamos aquí en La Serena, ¿cierto? Y nos vamos a ir vamos a cambiar la dirección y nos vamos a ir hacia el sur y vamos a ir al sector de la herradura. Por ejemplo, todo este sector que está aquí, estos son sectores de duna. No sé si han ido alguna vez. Hay gente que hace como sambor en este sector. Eh, Son dunas que están con vegetación y vamos a aprender el nombre de ese tipo de duna. Y hay un sector aquí chiquitito que dice así como zona protegida. A ver, estoy aquí. A ver, vamos a ver. Arrastra para ver el Street View. A ver. Oh, mira, no sabía que se podía ver acá. Ah, mira, dice se venden a que ver. Yo iba a hablar de la protegida de las dunas y se vende. Parece que la zona protegida de dunas está más adelante. Oh, perdón, más allá. Allá, ¿no es eso? Espera un segundo, lo voy a encontrar. No está más allá, pues. Estamos en la herradura para los que andan perdidos. Acá está. Ya. Si alguno no se ha dado cuenta, acá hay un letrerito chiquitito. Dice zona de no dunas, patrimonio ecológico de Coquimbo. Y podemos ver que tenemos, ¿cierto? Estas dunas que están vegetadas, ¿cierto? Que se llaman las dunas estabilizadas. Em, pero es un sector bastante pequeño. Eh, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esa zona de duna, en este caso que esta de aquí, esta zona de duna es la única o era más grande antes? ¿Es solo ese sector? Era toda la, Perdón, disculpa. ¿Puedo repetir? Creo que escuché bien. yo creo que cubría todo toda la bahía. Claro, ¿cierto? Esto era una zona de toda la bahía, ¿cierto? Solamente que por términos, por cosas legales, dejaron ese sector, ¿cierto? Como protegido, pero existió toda una edificación sobre las dunas. Es un gran problema que existe con las inmobiliarias hoy en día, de que son bastante poco preocupadas por el entorno y la protección. Finalmente, las dunas protegen para la erosión, ¿cierto? Porque son, especialmente estas que están estabilizadas, también son dunas que están con vegetación, porque las raíces de la vegetación estabilizan las dunas, ¿cierto? Y hacen que la arena se mantenga en este sector. Vamos a visitar, por ejemplo, las dunas de Cancún, a ver.
con, con. Duna de Concord, acá en este sector, ¿cierto? Estas son las grandes dunas de Concón, son mucho más grandes que las de acá, ¿cierto? Se notan, ¿cierto? Su morfología, cómo van avanzando, pero todo este sector también habían dunas y se construyó igual, ¿cierto? Todo este sector también. De hecho, en estos sectores los edificios se llenan de arena, todos estos están llenos de arena, las terrazas de los edificios se llenan de arena, porque viene, ¿cierto? El viento que viene transportando arena y que, como construyeron ahí al lado, ¿cierto? Pasa eso. Eso es muy importante proteger. Aparte, estos son como barreras naturales para en caso de inundaciones, son barreras naturales también para tsunami, marejadas, etcétera. Otra duna famosa, Duna del Dragón, en Iquique. ¿Alguien me ha escuchado hablar sobre eso? Sí, Duna del Dragón, una hermosa duna transversal, ¿cierto? Que se genera porque el arrastre de material y que luego tiene una truncación topográfica acá, que es altospicio, ¿cierto? Que genera que el arena no pueda seguir avanzando y se acumule en la base, ¿cierto? Esta es la famosa duna del dragón. Ya, volvamos a la diapositiva. Tenemos que terminar dunas hoy día. ¿Qué características tienen las dunas, cierto? Vamos a tener transporte eólico asociado, ¿cierto? A, a la tracción, saltación en suspensión. Lo mismo que en el agua, pero en este va a ser otro fluido que va a ser el aire. Asociado también a ambientes áridos y semiáridos, y al igual que a la línea costera, como es en Chile. Buena selección y redondeamiento. También vamos a tener alto componente de cuarzo, que es un material que es bastante resistente a la meteorización y erosión. Recuerden que, por ejemplo, las dunas que son de costa son arena que viene transportándose de los ríos, que luego es erosionada por el mar y luego es depositada en las dunas. Entonces, por eso generalmente el material que se va a encontrar en estas dunas es un material que es meteóricamente resistente, ¿no? Trabalengua. Resiste a todo ese viaje que tuvo que tener esa arena para poder llegar a esta acumulación de... Perdón, perdón, disculpen, tengo una perrita ladradora acá. Y como vamos a tener elementos bastante estables y bien seleccionados y redondeados, vamos a tener madurez textural y madurez química. Si no se acuerdan lo que es, esto es parte de la clasificación de rocas sedimentarias. Madurez textural me dice que es esférico y redondeado, y química me dice que tiene minerales estables como el cuarzo. El tamaño de grano va a ser desde fino a medio. Vamos a tener una asimetría positiva, o sea que vamos a tener un tamaño de grano que va a ir creciendo según las capas de la duna. Y vamos a tener una estratificación cruzada a gran escala. O sea, lo que vimos en un principio acá, lo vamos a ver en gran escala, ¿cierto? Estratificación cruzada. Lo más importante que tenemos que aprender sobre esto son los tipos de dunas, ¿ya? Los tipos de dunas van a estar clasificados por la dirección del viento. La dirección del viento y la dirección, la velocidad del viento y las cosas colindantes que pueden ayudar, como una roca, como una vegetación, también me van a ayudar a formar ciertas distintas morfologías en las dunas. Entonces vamos a ver la clasificación una por una. Los nombres se van a dar cuenta que son como meos como árabes, así, ¿por qué? Porque la mayoría de los nombres fueron dados para el desierto de Sahara, ¿cierto? Se empezó a estudiar ahí y después se empezaron a encontrar las similitudes en otras dunas en el mundo. Lo mismo pasó en los glaciares, son nombres como meos noruegos, ¿cierto? También de zonas glaciares de Europa. Entonces los barjanes, ¿qué son los barjanes, cierto? Son estas dunas solitarias de arena en forma de media luna,
¿cierto? Solitaria quiere decir que están de a una. Van a ser medialunas y con sus extremos apuntando a la dirección del viento. Esto es muy importante porque hay otra que es muy parecida y que cambia esa condición. Entonces, como pueden ver en esta imagen, tengo la dirección del viento hacia ese lado, ¿cierto? Y las puntas, los extremos, apuntan hacia la dirección del viento. En este caso igual, ¿cierto? Estas puntas apuntan. Media luna con las puntas hacia la dirección del viento. Son formas crecientes que alcanzan un ancho de 300 metros y una altura de 30 metros. Se desarrollan en general en superficies planas, duras, con escasa vegetación y un bajo suministro de arena. No necesito tanto alimentación de arena en este tipo de dunas. Se mueven lentamente por lo mismo, ¿cierto? Y avanzan menos de 15 metros al año. Esos son los barjanes. Aquí tengo otras imágenes de los barjanes, ¿cierto? Aquí tenemos el barlovento y el sotavento, más o menos un grado de 34 grados en promedio, ¿cierto? Vamos a ver que en estas medias lunas vamos a tener constantes avalanchas de arena en este sector, ¿cierto? Porque va a haber va a ir colapsando mientras va avanzando, ¿cierto? La duna. Y este va a ser su movimiento, ¿cierto? Acorde a la dirección del viento. Lo mismo, ¿cierto? Para este sector. A estas puntas que tenemos, ¿cierto? En estos barjanes y en otro tipo de dunas también, se le llaman también cuernos, horn, ¿ya? Tal como lo vimos recién en glaciares. Van a tener nombres parecidos. Acá tenemos una imagen satelital donde se ve, ¿cierto? Estos barjanes. Van a ser estas morfologías de acá, ¿cierto? Estas van a ser las puntitas que van acorde a la dirección del viento. Acá tenemos un mar de barjanes, un campo de barjanes, ¿cierto? Donde vamos a tener que la dirección del viento va a ser más o menos paralelo a la costa, como podemos ver, y vamos a tener todas estas puntas medias deformes en este caso. Esto habla de que la dirección del viento debe fluctuar un poco, por eso son tan deformes. Cuando están bien formaditas, bien armaditas, me habla de una dirección de viento constante. Y aquí tenemos otra imagen de un barján, ¿cierto? En este caso es un barján asimétrico porque vamos a tener cuernos distintos o horns distintos, ¿cierto? Vemos que hay uno largo y aquí hay otro más corto. Me habla, ¿cierto? También de una asimetría en la fuerza del viento. Esos son los barjanes, ¿cierto? Los horns o las puntas, ¿cierto? Los cuernos van hacia, ¿cierto? La dirección del viento. Ahora vamos a ver las dunas transversales. Este es otro tipo de duna, o le dicen los aclés, que forman largas crestas separadas por depresiones y orientadas de forma perpendicular a la dirección del viento, ¿cierto? Perpendicular sabemos que es en 90 grados, o sea que corta. Por eso le decía yo que la duna de Iquique es una transversal, porque el viento viene desde el mar, ¿cierto? Y choca, ¿cierto? Con Alto Hospicio y genera una duna alargada, perpendicular a la dirección del viento. Acá podemos ver, ¿cierto? Una imagen abajo donde nos muestran estos lineamientos de dunas, son verdaderas líneas de dunas. También son parecidas a las de Morrillo, y la dirección del viento, ¿cierto? Es perpendicular. Se desarrollan en lugares donde la vegetación es escasa, los vientos son uniformes y hay abundancia de arena. Entonces necesitamos harta arena y una uniformidad del viento. Alcanzan alturas de 200 metros y se pueden extender a lo largo de distancias de mayor de 100 kilómetros, o mucho más grandes. Son comunes en regiones áridas y a lo largo de las costas. Y el barlovento con el sotavento son bastante asimétricos, ¿cierto? Vamos a tener un sector mucho más largo, mientras que el sotavento es cortito. Largo, cortito, largo, cortito. ¿Ya? Aquí tenemos otra imagen, ¿cierto? De distintos tipos, un dibujo, ¿cierto? Que nos muestra estas dunas transversales. Vemos la asimetría que existe entre el barlovento y el sotavento. En este caso también tenemos dunas transversales, pero también se forman en algunos sectores, pero es muy importante entender cuál es la dirección del viento para poder clasificar. Más dunas transversales, ¿cierto? En planicies costeras, en este caso el de Israel, nos muestra también lo asimétrico que son, ¿cierto? Las partes de esta duna. Luego vienen los barjanoides. Barjanoides corresponden a la cresta de dunas transversales de barjanes coalescentes. O sea, finalmente
corresponde a la unión de los barjanes. Entonces vamos a tener barján con barján uno al lado del otro, ¿cierto? Coalescente, y vamos a generar como dunas transversales, pero con forma de barjanoides. No sé si me entienden. Entonces, se parecen a esta, ¿cierto? Pero tienen la forma del barján mucho más marcado, que van a ser estas medias lunas, ¿cierto? De la duna que vimos en un principio. También son llamadas dunas catenarias, y son una transición o estado intermedio entre los barjanes aislados y las extensas ondulaciones de las dunas transversales, que es lo que estábamos conversando, ¿cierto? El barlevento y el sotavento van a ser bastante asimétricos, que es característica común entre las dunas anteriores que estuvimos conversando, ¿cierto? Luego vamos a tener las dunas longitudinales o los SIFs. Estas van a ser contrariamente distintas a las transversales y van a ser en la misma dirección del viento, ¿ya? Yo la prueba, ¿qué les voy a hacer? Les voy a poner una imagen de una duna, les voy a poner una flecha en una dirección del viento y ustedes me tienen que decir, por la dirección del viento y por su forma, clasifico la duna como tal, ¿cierto? Por esta y esta y esta característica, ¿ya? Tienen que clasificar ustedes las dunas según la dirección del viento que se les da. O a veces les digo que ustedes pónganme la dirección del viento y me digan si la dirección es para este lado, se clasifica así. Si la dirección fuera para este otro lado, se clasificaría esta. Entonces estas dunas longitudinales van a corresponder a estas largas crestas de arena que se forman más o menos paralela a la dirección del viento y en algunos lugares donde el suministro de arena es limitado. No es como tan grande como las otras transversales, que es más ilimitado. Se desarrollan en presencia de fuentes viento. Necesito harto viento para poder generar estas líneas. Y presentan alturas de 3 a 4 metros, pero algunos descensos grandes pueden alcanzar hasta 200 metros de altura, imagínense. Y 300 kilómetros de longitud. Esto ya es más en el desierto de Sahara. El desierto de Sahara tiene planicies para poder generar este tipo de morfología. Generalmente Chile, como tenemos una morfología muy irregular debido a las cordilleras que tenemos, no podemos generar tanta longitud de dunas. Pero sí tenemos muchas dunas costeras. Igual en el desierto hay dunas. El desierto de Atacama tiene dunas, ¿cierto? El desierto cerca de Pedro de Atacama también. Acá un dibujito, ¿cierto? Dirección del viento, paralela a las dunas. Acá podemos ver una imagen satelital en planta. Pareciera como que fuera un dibujo, ¿cierto? Está muy marcadito, pero son dunas, ¿cierto? Longitudinales. Acá tenemos otra imagen más antigua, una imagen, una foto aérea. Antes de que existieran estas imágenes satelitales, habían aviones que sacaban fotos, ¿cierto? Y uno podía ver las morfologías desde planta, desde arriba. Esto es en Arabia, ¿cierto? Dunas longitudinales. Luego vienen las dunas parabólicas. Por eso las dunas parabólicas se parecen mucho a los barjanes, ¿o no? Son como unas medias lunas. Pero vamos a tener una diferencia. En los barjanes teníamos las cuernos o los horns hacia la dirección del viento y las parabólicas va a ser al contrario. Vamos a tener los cuernos al otro lado. Entonces van a ser estas dunas lunadas con forma del media luna, ¿cierto? En sentido opuesto a los barjanes, los extremos apuntan en dirección contraria a la orientación del viento. Se forma donde la vegetación cubre parcialmente la tierra, anclando los extremos y movilizándose la parte central. Entonces, ¿qué es lo que va a generar que los cuernos no se muevan? Este anclaje, ¿ya? Este anclaje puede ser, ¿cierto? Por una cubierta vegetal o puede ser, ¿cierto? Una roca que va a generar un anclamiento de la arena. Generalmente se forman a lo largo de las líneas de costa donde hay fuertes vientos en dirección al continente y abundante arena, ¿ya? Es muy común que las zonas costeras, y traten de darse cuenta cuando caminen por la playa, que el viento, que aparece aquí generalmente como a las 11, 12, viene desde el mar hacia adentro, que es el viento onshore se llama, que es sobre la costa. Onshore, shore es costa en inglés. Y ese viento onshore viene de la costa hacia el continente, que viene viajando, ¿cierto?, de alta mar. Y son clásicos de las dunas parabólicas. Vientos fuertes, en general. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, zona de costa. Vamos a tener este viento que viene desde el mar, ¿cierto? Viento helado, frío.
Y vamos a tener estos cuernos que en este caso, en este dibujito, nos muestra que están estabilizados por la vegetación. Entonces, avanza, ¿cierto? Estas medialunas, pero los cuernos quedan fijos. Acá también podemos ver dunas parabólicas, parece como que fueran rocas en verdad, pero lo que estamos viendo es harta vegetación y podemos ver que ¿cierto? Todo este sector de la duna se encuentra vegetado y anclado. Lo mismo, ¿cierto? Para esto. Todo esto es vegetación, vegetación, vegetación. Y aquí está la parte de la media luna de la arena, ¿cierto? Está avanzando, se puede ver que va a ir avanzando, no tan rápido como las otras, sí. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Aquí se ve la arena y bastante anclada. A ver cuánto nos queda. 29, 39. Oh, me está ganando. Otro tipo de dunas son las dunas de estrellas. Como pueden ver, son estrellas que tienen como distintas ramas por distintos lados, y esas ramas hablan sobre distintas direcciones del viento. Entonces van a ser montículos o colinas aisladas que exhiben de una forma compleja porque tienen distintas como brazos, ¿cierto? Y son puntas múltiples que se van a desarrollar por la variabilidad del viento. Normalmente son lomas de 3 a 4 crestas que se divergen de un punto alto central, ¿cierto? Y pueden llegar hasta 90 metros de altura. Aquí tenemos algunas imágenes con muchos brazos, es bastante bonito. Ya se nos va a cerrar esta sesión. Vamos a abrir una más y va a ser la última, para que aguanten conmigo, no me dejen sola, para poder terminar lo de las dunas y ver un poquitito de imágenes satelitales de dunas y glaciares para que estemos preparados para las próximas clases. Así que cerremos esto y volvamos una vez más. Gracias por su paciencia y atención para la última sección del curso del día de hoy. Entonces voy a cerrar esto para abrir otro. Entonces vamos a compartir pantalla. Entonces, como les dije, estaba hablando medio rápido pensando que iba a alcanzar, pero no alcancé. Eh, Estas dunas de estrella. Uno ve esta imagen de lejos y dice, ¿dónde hay una estrella? Pero nos vamos a acercar, afinar nuestro ojo y nos vamos a dar cuenta que aquí hay unas puntas que van para todos lados, puntas que van para todos lados. También aquí hay puntas que van para todos lados. Estas también son dunas de estrella. Es mejor verlas en perspectiva, que nos va a ayudar, ¿cierto?, a analizar los distintos cachos que van a tener esta duna de estrella. ¿Cierto? Estas morfologías podemos ver, son muy bonitas y me hablan finalmente de la distinta interacción del viento. Eh, Acá tenemos otras en México, ¿cierto? Eh, Punta, 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 ¿cierto? 3 puntas, en este caso hay 4 puntas, distintas puntas. Emitir todo. Ya. Y finalmente, creo que son las finales, tenemos las dunas Titicaca o las dunas estabilizadas. ¿Ya? Esto es lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Cuando hablábamos de las dunas parabólicas, que necesitan una estabilización de sus cuernos para poder mantenerse fijos, ¿cierto? Y no irse hacia la dirección del viento. En este caso, las dunas Titicaca habla de un desarrollo importante de la vegetación sobre las dunas, generando una estabilización de ellas. ¿Por qué? Porque vamos a tener raíces, ¿cierto?, que van a asentar la arena del lugar y también van a proteger el desarrollo de la vegetación, va a proteger del viento y va a proteger el avance finalmente de las dunas. Por eso hablan de que son estabilizadas, no son móviles ni tan móviles finalmente como las otras, porque vamos a tener cierto enraizamiento que nos va a dejar en un punto fijo. Y esas son las imágenes satelitales que estábamos viendo sobre las dunas acá en la zona de la herradura, que van a ser finalmente dunas estabilizadas. Y puede ser cualquier tipo de las dunas anteriores. Pueden ser barjanes, pueden ser transversales, pueden ser las paralelas, ¿cierto? Pueden ser parabólicas, pero que la vegetación haya desarrollado tanto que las terminó estabilizando.
Y en general, como se estabilizan, preservan la morfología original. Aquí podemos ver, ¿cierto?, un campo de dunas, y se hablan como dunas fósiles. ¿Por qué? Porque son dunas que ya no se van a mover más debido a la vegetación. En este tipo de dunas, ¿qué clasificación le darían, aparte de que son dicaca, del otro tipo de clasificación? ¿Qué formas tienen? Como tipo Barján. Ya, son como barjanes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que las puntas de los barjanes van apuntando hacia las crestas o los horns, ¿cierto? Los horns van a ir apuntando hacia la dirección del viento, y por ende la podríamos clasificar como una palio, ¿cierto? Barján, que ahora es una dicaca, ¿cierto? Estabilizada. Acá tenemos más imágenes, ¿cierto? Son muy típicas de las zonas de costera. ¿Algo más iba a decir sobre esto? Ah, no, ya. Y cuando hablamos de campos grandes de dunas, vamos a hablar de los ergs, que van a ser estas grandes áreas, que van a ser de kilómetros y kilómetros cuadrados, donde vamos a tener campos y campos de dunas. Famosos ergs en el mundo van a ser el Sahara, clásico, ¿cierto?, lugar de dunas, y también la península arábica, que vamos a tener bastante también zonas de ergs. Esta es una distribución del presente y lo que había hace 18.000 años atrás. Podemos ver que hace 18.000 años atrás las zonas de dunas y de arena eran mucho mayor, ¿cierto? Ahora cada vez es menor. Eso es uno, por el avance de la arena. Por ejemplo, toda esta arena que está acumulada acá fue avanzando hacia la zona más Euroasia, ¿cierto? Como podemos ver acá, ¿cierto? Avanzó toda esta arena del África hacia la zona de Euroasia, y los climas fueron cambiando. Los climas, las direcciones de los vientos, etcétera. Y de hecho, acá igual, pues, esta arena se va moviendo. Por otro lado, se habla mucho de que la arena del África, del desierto de Sahara, es muy importante para el enriquecimiento mineral que existe en las Amazonas. Dicen que es como un fertilizante natural para el sistema de las Amazonas. Entonces, si bien son continentes distintos y están lejos, la arena viaja mucho, vuela mucho, especialmente cuando tenemos grandes tormentas, ¿cierto? Viaja mucho esta arena y puede generar grandes viajes, ¿cierto?, de un continente a otro. Eh, Cuando tenemos transporte eólico de material más fino, porque nosotros hablamos de que las dunas son de arena fina y de arena media, y vamos a hablar ahora de material más fino, como el limo, ¿cierto? Que son material mucho más pequeño, mucho más fino, como tamaño arcilla. Esto, transporte y acumulación de material fino, se va a llamar los loes, que va a ser distinto a las dunas. Entonces van a ser estos extensos mantos de limo que una vez fueron transportados en suspensión por el viento, porque son tan finos que pueden estar, ¿cierto?, en el viento, en estas tormentas, ¿cierto? Y cubren la topografía superficial. La distribución de los lobos en el mundo indica que hay dos fuentes principales de sedimento, que son los depósitos desérticos, que están asociados a alteraciones, ¿cierto?, y bastante erosión, y también las llanuras de aluviones glaciares. Los aluviones y los aluviones glaciares, que son asociados también a la harina glaciar, ¿cierto?, que estábamos hablando antes, que era un material muy fino, y que luego puede ser transportado por el viento. Y también los aluviones, los flujos de lodo o los flujos de detrito, que vamos a aprender en la próxima clase, también son muy ricos en material muy fino, que es el que le da la fuerza a estos aluviones. Entonces, todos estos tipos de ambientes van a depositar material muy fino y que luego, gracias al viento, van a ser transportados, erosionados y transportados para luego ser depositados en estos tipos de depósitos llamados loes. Estos depósitos son más gruesos, más extensos en la Tierra y generalmente se encuentran ubicados en el oeste y norte de China. Bueno, y en términos generales, para hablar sobre las dunas, como dijimos, van a ser zonas de protección,
para marejadas, ¿cierto? Para mismo tsunami, puede generar una zona de protección porque va a ser una barrera natural que va a proteger, ¿no es cierto?, de una inundación inmediata. También hay muchos sectores en Chile y principalmente en el desierto de Sahara que se ocupa el cultivo de la arena, de hortalizas, de cultivos de cosas que se comen, ¿cierto? Ayudándose con la irrigación que tienen las dunas. Las dunas, como tienen mismo tamaño de grano generalmente, es una buena selección. Vamos a generar que vamos a tener pelotitas, ¿cierto? Vamos a hacerlo eso. Vamos a tener pelotitas de arena. Ahí está. Pelotitas de arena una al lado de otra que van a ser de tamaño muy similar y por ende vamos a dejar espacio entre las granitos de arena y eso va a generar que tenga baja o alta permeabilidad. ¿Alguien me puede ayudar? Alta permeabilidad. Eso, muy bien, Patricia, ¿cierto? Entonces vamos a tener alta permeabilidad y por ende va a ser lugares donde va a ser fácil que fluya el agua. Entonces por eso se ocupa mucho para generar cultivos, porque van a ser zonas donde el agua va a poder permear y por ende también las raíces van a poder sacar su suministro de agua. Por otro lado, se ocupan mucho estos sectores para generar construcciones urbanas. Lamentablemente no es una de las mejores decisiones que se toman, pero sabemos que en Chile han construido sobre todas las dunas, eh, dejando un poco en descubierto o en el desnudo finalmente la ciudad para atrás, porque, como les dije, van a ser zonas de protección. Por otro lado, también se ocupa para hacer otros deportes, como el sandboard, como deportes de moto, ¿cierto? Lamentablemente, todos esos deportes que se generan en las zonas de dunas eh, afectan mucho en la erosión de ellas, ¿cierto? De hecho, podemos verlo acá. No, no es que esté en contra del sandboard, el sandboard por lo general no afecta tanto, pero sí afecta a la gente que le gusta ir a jipear, por ejemplo. Vamos a pegar un pequeño viaje a Totorarillo, ir más cerquita. Estamos acá cerca, así cuando tengan la oportunidad de ir a Totorarillo, fíjense en Morrillos. ¿Qué es Toto? No, me gustó otra cosa. Ahí está Totorarillo. Ya, se dan cuenta así que camino a Totorarillo. Me perdí. No, perdón, camino a Tongoy. Acá está. Acá está Morillo. Si ustedes se dan cuenta, cuando pasa por la carretera, cuando va pasando a Tongoy, no, pues no se puede ver el mar. ¿Por qué? Porque está esta duna. ¿La ven ahí? Esta es una duna, ¿cierto? Que es transversal, según yo, porque la dirección del viento en este sector viene desde el mar hacia allá, entonces es perpendicular al viento. Y se dan cuenta que hay muchas líneas. ¿Qué son esas líneas que están alrededor de la duna? Son huellas de vehículos. Huellas de vehículos, muy bien, ¿cierto? Y eso genera bastante erosión. Por eso no son deportes que le gusten mucho a las dunas ni a los amantes de dunas, porque generalmente degradan esto y van deteriorándolas pues, finalmente. Y como le dije, no solamente son lugares de protección, sino que son hábitats de animales como los pájaros, ¿cierto? Los pájaros ponen huevos en estas arenas, eh, y distintos tipos de animales como la lagartija, ¿cierto? Hay un microambiente, ¿cierto? Que va generando vida alrededor de esto. Y estas también se encuentran un poco estabilizadas, porque se ve que hay harta vegetación, ¿cierto?, asociada a ello. Y ahí construyeron encima de la duna. Y ahí. Ya. ¿Qué otra cosa se ocupa en las dunas también? Minería de arenas. Generalmente la construcción necesita arena para, ¿cierto?, sus mezclas de cemento. Se saca mucho de algunas dunas. También para generar vidrio y cerámica, se funde la arena para poder generar vidrio y cerámica. También van a ser zonas de abastecimiento de agua, por lo que estábamos hablando sobre la permeabilidad de ellas y la defensa, ¿cierto?, contra el mar. Entonces,
Le vamos a hacer una actividad, pero esa actividad la vamos a dejar para la clase presencial que ojalá vamos a tener la próxima semana, ¿ya? Entonces, em, nosotros ya tenemos esta herramienta, ¿cierto? Que este Google Earth que nos va a mostrar muchas maravillas. Y, por ejemplo, vamos a volver a la clase de las 8, vamos a ver los glaciares para que no nos quedemos sin verlos. Vamos a ir al interior, al cajón del Maipo, baños de Tupungato. Mira, aquí podemos ver. ¿Lo ven? Vamos a ver que se actualice la imagen satelital. Por ejemplo, aquí tengo una lengua glaciar o un glaciar de valle, ¿cierto? Acá en el lateral tengo las morrenas laterales, morrena terminal, ¿cierto? Bonito. ¿Y eso qué es? Parece como una caldera de un volcán ahí. También vamos a ver morfología de volcanes en próximas clases. Acá igual, ¿cierto? Tengo un glaciar de circo. ¿Se dan cuenta que acá, por ejemplo, es difícil diferenciar el circo con el glaciar de circo, pero vamos a fijarnos en las texturas. Por ejemplo, acá tengo grietas, crevaces, acá tengo crevaces, ahí tengo crevaces, crevaces. Esas son las clásicas texturas que va a dejar el avance, ¿cierto? La extensión del hielo. No, sí, bien esto, ¿cierto? Acá no. Esto tampoco. Esto está cubierto de nieve, pero si te das cuenta, en el fondo hay roca. Entonces, por ejemplo, cuando mapeemos la próxima clase, vamos a fijarnos de diferenciar esas texturas para poder marcar de forma más certera, ¿cierto? Los polígonos asociados a los glaciares. Por ejemplo, aquí el glaciar llega hasta acá nomás. Esto nomás es el glaciar, y esto de acá arriba es parte del circo glaciar, ¿cierto? Del que alberga el glaciar de circo. Qué bonito. Baños de azul. A ver, yo fui a este glaciar, a ver dónde estaba. Si tienen la oportunidad de ir a un glaciar, vayan, es hermoso. El glaciar del Morao, glaciar Morales, glaciar del Yeso. Sorra de Hielo, Sorra de Arena. Baños Morales, ahí hay termas. Acá se pueden ver, por ejemplo, las morrenas. ¿Ven estas cosas largas que dejaron? Y el glaciar está retrocediendo. ¿Dónde está el glaciar? No, el glaciar no se ve. Oye, se demora en cargar. Ahora el norte hacia arriba. ¡Pum! Voy a buscar algún lago glaciar. Aquí está el embalse del Yeso. Si no me equivoco. Sí, el embalse del Yeso. A ver, dice campo 2. Y caminamos por acá. ¿Dónde está esa lagunita? Ah, estaba esa lagunita ahí. Y caminamos por acá. Caminé por toda esta morrena. Ya, ya. Esto que vemos acá también es como una superficie fluvio-glaciar, que es donde ha avanzado el glaciar, ¿cierto? Y va dejando estas marcas clásicas de este. Pero esto que está aquí, no sé si es roca glaciar. Tiene las clásicas formas de, este es un kettles, ¿cierto? Un hoyito que deja un glaciar. Este otro glaciar. Acá tenemos barras centrales, mira. Dos lenguas, ¿cierto? Dos lenguas glaciares, barras laterales, morrenas laterales, morena lateral, y aquí tenemos una morrena central, ¿no? Y aquí tenemos esta superficie de lavado, ¿cierto? Como fluvio glaciar, donde vamos a tener estos kettles, que van a ser estos hoyitos, que van a estar rellenos de agua. No sé si se ve algún montículo
para ver si hay un Kame. Ya. Bueno, y finalmente en el sur, Campo Hielo Sur, vamos a ver. Ya que tenemos un campo de hielo sur, ¿cierto? Que es una zona bastante extensa, donde tenemos varios glaciares, varios tipos de glaciares también. Vamos a tener glaciares de valle metidos entre medio, como pueden ver aquí, ¿cierto? Y se ve hermoso. Y estos son los clásicos lagos glaciares, ¿ven? Gran lago glaciar asociado, ¿cierto? Este es el lago, ¿cómo se llama? Lago Viedma. Y, ¿cierto? Tiene este clásico color pastel que se ve asociado a la harina glacial. En este caso, este era como una morrena, ¿cierto? Que se rompió, finalmente se extendió. Esto seguramente era un keto, estos depósitos, ¿cierto? De base. Uno puede ver la morfología, pero es necesario estar ahí para ver la granulometría y ver la estratigrafía y poder ver, ¿cierto? La clasificación. Acá está lleno de morrenas, ¿cierto? Miren, hermosa. Crevaces, hermoso. Y finalmente quería mostrarle Colún, sector donde la duna se está comiendo un bosque. Ay, no, me mandó la empresa Colún. Playa Colún. Playa Colún. ¿Ves? Me mandó la empresa de Colún. Hay que ver. Casi me gustaría ir, no lo conozco. Pero acá, por ejemplo, tenemos la arena y tenemos las dunas, ¿ven? Todo eso son... Ah, no, es una laguna. Playa Colún. Ah, sí, es una laguna. Pero aquí sí se ven las dunas. Ahí se ven. ¿Las ven? Ahí está. Y es una duna que empieza a comerse el bosque. Ahí están ahí mezclándose ciertos distintos tipos de ambiente que van avanzando y van compartiendo el espacio, ¿cierto? Pero la arena siempre va avanzando y se va metiendo, ¿cierto?, hacia adentro. Ya, chicos, ha sido una sesión larga para hacer online. Eh, entiendo que es más disperso hacerlo así, pero como les dije, la otra clase va a ser muy práctica. La idea es que resolvamos todas las dudas para que cuando lleguemos a la prueba, ¿cierto?, nos quede todo súper claro. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacer? Profe, ¿cuándo es la prueba? La prueba va a ser la última semana. La última semana Ya, clase. profe. ¿Cuánto cae la última semana? Fátima? Nos falta pasar, nos falta como una clase entera de teoría y la resto va a ser práctica. ¿Ya? Entonces la prueba va a entrar. Relieve general, cuando hablamos sobre las cordilleras, ríos, ambientes fluviales, ambientes glaciares, ambientes de dunas, ambientes de volcanes, ambientes de remociones en masa. Y si alcanzamos morfotectónica. ¿Ya? Ya, chicos, los dejo libres, que tengan un buen día. Espero Profe, ver. Dime. la prueba igual va a ser con imágenes como la prueba anterior. Exactamente como la prueba anterior. Solamente que les voy a poner imágenes de dunas, ustedes me tienen que decir qué tipo de dunas son, empezar a explicarlas, darle características, lo mismo. Verdadero y falso, alternativo. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, Profe, chicos. Dime. entonces quedaríamos con dos pruebas rendidas y la otra nota sería por trabajo de Sí, aplicación. las dos notas valen 30% cada uno y van a haber dos notas de trabajo que van a ser promedios de sus tareas
que valen el ¿Ya? 20% cada una, Ah, ok. ¿ya? Espero la otra Gracias. semana tenerles todas esas notitas para que vamos viendo el tema de las notas, ¿ya? Ya chicos, entonces, ¿tienen más dudas? Que tengan un buen día.